nuestra coordinadora. Serían 7 personas las que estamos conectados. El día de ayer fuimos más de 20, así que vamos a esperar hasta las 7:10 para que puedan incorporarse unos cuantos compañeros más, ¿no? Para que de esta manera por lo menos no se pierdan la mayor parte de la capacitación, ¿ok? Entonces, 7:10 en punto comenzamos, bueno, ya con los que estén, muy agradecidos. Muy bien, habiendo transcurrido los minutos que habíamos cedido, vamos a comenzar, bueno, también por respeto a las personas que ya se encuentran conectados, que han estado de forma puntual. Vamos a comenzar entonces nuestra capacitación. Continuación de la capacitación del día de ayer, que iniciamos con los temas de personas competentes en trabajo en altura. Hoy vamos a completar, ¿no?, dicha capacitación. Tendremos información adicional, pero no sin antes ver si hemos hecho nuestra tareita, ¿no? Habíamos dejado 3 preguntitas claves que nos permitiría saber de repente cuánto conocemos sobre trabajos en altura y si en realidad como personas competentes que somos, identificamos ciertas situaciones de riesgo, ¿no?, que podría implicar la actividad, ¿ok? Eh, Cabe resaltar que la primera pregunta, lo más probable, que hice ayer, lo más probable es que no tenga injerencia en su actividad porque ustedes no hacen trabajo sobre tejado, sobre techos, ¿ok? Pero, y obviamente no trabajan seguramente con líneas de vida fijas, permanentes, pero era como un conocimiento general. Hay que recordar que este curso de trabajos en alturas es bastante extenso, y dentro de lo cual también hablamos acerca de los usos de los cables de acero. Incluso hay líneas de anclaje, no necesariamente son deslingas como la que ustedes seguramente utilizan, sino que también hay cabos, ¿no?, de cables de acero, que también se utilizan como líneas de anclaje. Entonces, cómo yo determino si esa línea de anclaje o esa línea de vida
que está estructurada o diseñada en cables de acero, yo ya no debo de usarla, ¿no? Muy al margen de que tenga de repente una malformación visual que uno pueda observar, que tiene un deterioro, algún tipo de falla, pero hay unas que en ocasiones las dejamos pasar por alto porque no tenemos el conocimiento tal sobre el mismo, y no solamente ello, sino que en ocasiones trabajamos en esas condiciones y no nos damos cuenta que los mismos fabricantes han dicho que no debería trabajarse con esas características. No sé si alguno de ustedes hizo esa tareita, ¿no? De investigar un poquito. No hay ninguna manito alzada, se están uniendo nada más, no hay ninguna manita. Eso quiere decir que de repente no tuvimos el tiempo o no logramos encontrar la información. Muy bien, voy a ayudarles un poquito en ese sentido, ¿no? Cuando hablamos de cables de acero, hablamos de una estructura metálica conformada por tres elementos. El primero de ellos son los alambres, ¿no? Aquellas fibras metálicas de acero, ¿ok? Que son únicas individualmente. Cuando yo estos alambres de acero los entrelazo, hay hasta 4 modelos de entrelazados que existen, habré formado un torón, así se le denomina, torón, ¿no? El grupo de alambres entrelazados, ¿ok? Cuando yo cojo un grupo de torones y los entrelazo también a su vez entre sí, lo hago a través de un elemento central que se conoce como alma. Y el alma, ¿no? Puede ser también otra estructura de cables de acero o puede ser de otro tipo de material. Eso es lo que le podría dar la resistencia o la flexibilidad del mismo, ¿no? Entonces, ahí tenemos tres elementos que conforman los cables, cualquier tipo de cable de acero, ¿no? Tenemos un alma, torones y alambres. ¿Por qué es importante ello? Porque es ahí donde nace la descripción cuando no debo de utilizar un alambre de acero. Perdón, un cable de acero, ¿no? Entonces, los fabricantes de alambres estipulan los siguientes, que cuando yo encuentro tres alambres rotos en un torón, ubicados en un paso, instructor, ¿y qué cosa es un paso? ¿No? Un paso es la vuelta que da el alambre a través del alma, ¿no? Una vuelta completa, ¿no? Un giro completo a través del alma, cuando hace, a ver, vamos a decir, cuando hace ese ademán de hacer un giro completo, ¿ok? Aunque eso se le llama paso, ¿no? Punto de inicio, un punto final. Entonces, ¿qué dicen los fabricantes? Si yo encuentro en un torón tres alambres rotos en un solo paso, ¿ok? O subsiguiente, 5 alambres rotos en diferentes torones en un mismo paso, debería desestimar ese alambre porque ya perdió capacidad de resistencia, ¿no? Entonces, un conocimiento que sí, como vuelvo a repetir, ustedes no lo manejan y a decir verdad, este tipo de recomendaciones lo utilizamos mucho en izaje de carga. Como les comentaba, soy instructor en diferentes tipos de trabajos de actividades críticas, trabajos de altos riesgos y dentro de ellos dicto los cursos de trabajo de izaje de carga en sus diferentes modalidades, ¿no? Desde torres, desde puentes, pórticos, sobre camiones, con brazos telescópicos, brazos hidráulicos o articulados, etcétera, ¿no? Entonces, de ahí un poco que quería tocar ese tema. Luego tenía otras dos preguntas que sí son claves, así son claves porque sí forman parte de la actividad que ustedes realizan. Vamos primero con el más sencillo, más fácil, ¿ya? Tengo mi arnés y estoy inspeccionándolo. Estoy inspeccionando ahorita, dentro de un rato, como parte de la capacitación, vamos a justamente hablar acerca del arnés y cómo tenemos que hacer la inspección del caso. Pero vamos adelantando. Tengo mi arnés, ¿no? Lo he cogido de la argolla de la de dorsal, ¿no? Y comienzo a sacudirlo para ver que sus correas estén sueltas. Y cómo yo verifico que ese arnés no ha protegido a un trabajador frente a una caída, ¿no? Obviamente el trabajador cayó y por lo tanto ha quedado suspendido e inmóvil. ¿Cómo yo puedo evidenciar en el arnés que este ha protegido a un trabajador previamente y por lo tanto no debería de usarlo? ¿Ok? ¿Alguien tiene la respuesta?
A ver, se siguen uniendo. Ah, levantó la Javier. A ver, Javier tiene la respuesta. A ver, Javier, abra su micrófono y coméntenos. Javier, no lo escucho. Levantó su manito, Javier, el amigo Manayay. Porque hay otro Javier también por ahí. Bueno, bueno, aparentemente tendrá dificultades para la comunicación. Muy bien. En este caso, ¿no? En las costuras del arnés puede ser ya sea en la parte frontal o en la posterior, en la zona de la espalda, vamos a encontrar un pequeño doblez, ¿ya? A ver, aquí tenemos, espera un momentito. Ya, solamente Javier había levantado la mano. Ya. Tenemos un pequeño doblez, un dobladillo, ¿no? Y no es que al costurero, a quien armó el arnés, le sobró eslinga, no, no es así, sino que este doblez ha sido cosido a propósito en cada uno de los lados de la eslinga, ya sea en la zona del pecho, ya sea en la zona de la espalda, antes de llegar a la de dorsal, ¿ok? Con la finalidad de que figure como un testigo, y es por eso que se le llama testigo esta costura, ¿no? Para evidenciar de que no ha soportado un trabajador en un proceso de caída, ¿no? Entonces es una manera de evidenciar de que ese arnés no ha soportado un trabajador en suspensión. ¿Por qué? Porque al hacerlo, este automáticamente se rompe de forma inmediata, ¿no? Entonces, esa es la respuesta. Vamos con la segunda, que esta sí deberían responderme, aunque sea en el chat, escriban, ¿ah? Escriban. Veamos. Había puesto la siguiente casuística, ¿no? Tenemos un sistema de andamios, ¿no? Digamos, que es de dos cuerpos, un sistema de andamios de dos cuerpos completo, full, ¿no? Con un punto más alto, incluso a 4,80 m, nuestro punto más alto, ¿ok? Excelente, está bien armado, nuestros andamieros han hecho un excelente trabajo. Luego, nuestro supervisor nos asigna, ¿no? Nuestro sistema de protección contra caídas y nos brinda un juego de arnés de cuerpo completo, con 3 argollas, digamos, y obviamente una línea de anclaje, ¿no? Conformada en sus puntas con ganchos y, por supuesto, con un absorbedor de impacto, un encapsulado absorbedor de energía. Y yo hice la pregunta, con este equipo de protección o este sistema de protección contra caída, trabajando en el segundo nivel del andamio, ¿estaré protegido, sí o no? A ver, respuesta, señores. A ver, Javier nuevamente levantó la mano y bueno, nuestro amigo con el logo de JM Busar. A ver, pueden abrir su micrófono y responder, por favor, si fueran tan amables. Ahí está, le abrió un micrófono. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Sí, mira, la pregunta sería si estaríamos protegidos siempre y cuando sigamos las medidas de seguridad adecuadas y utilicemos correctamente los equipos de seguridad. Ya, ok. Entonces, la señorita que acaba de contestar indica que sí, ¿no? Siempre y cuando lo utilicemos de forma adecuada. Ok, perfecto. ¿Alguien objeta esa respuesta o de repente tiene otra opinión? Willy dice, cuando usamos completamente, dice, ¿no? Algo así. No, no era un mensaje, pero ahí había una sesión. ¿Listo? ¿Alguien más desee un comentario? Ok, vamos entonces a responder la pregunta. Ok, es cierto lo que la señorita dice, que es importante utilizar el equipo del sistema de protección contra caídas de forma adecuada. Pero vamos a hacer la corrección correspondiente, ¿no? Si se trata del escenario que yo había manifestado,
laborando en un sistema de andamiaje de 2 cuerpos y utilizando un arnés de cuerpo completo con una línea de anclaje con absorbedor de impacto, la pregunta es, ¿está protegido el trabajador? La respuesta es no. Se dirán, ¿qué pasó? ¿Por qué es no? ¿Cómo es posible? Si tiene el equipo completo, ¿cómo no va a estar protegido nuestro compañero de trabajo? Muy bien, para eso es la continuación del curso, ¿no? Para eso entramos a la siguiente parte que habíamos dejado entrever el día de ayer, ¿no? A ver, déjeme ver, por favor, un momentito para poder compartir mi pantalla. Y con la continuación del curso estaremos respondiendo a esta pregunta y veremos por qué el instructor acaba de decir que no está protegido el trabajador. Aquí está. Entonces, la importancia de determinar la distancia de caída. Cuando yo hago trabajos en altura, evaluar esta situación es muy importante, ya que me va a permitir definir o decidir qué tipo de sistema de protección ante caída debo usar, cuál es el adecuado. ¿Listo? Entonces vamos a aprender algunas cositas. Como por ejemplo, dicen, hay que determinar distancia de la caída al caminar sobre superficie de trabajo a niveles inferiores. Por lo general, los trabajadores deben estar protegidos de los peligros de caídas al caminar por la superficie de trabajo, donde se podrían caer de 6 pies o más a un nivel inferior, o sea, 6 pies, 1,80 m. Sin embargo, los trabajadores deben estar protegidos de las caídas a 1,80 m o más de cualquiera de las siguientes situaciones: agujeros y claraboyas en marcha y de las superficies de trabajo. En este caso, a ustedes laboran también por encima de los vehículos, de los buses, ¿no? Y estos necesariamente ustedes trabajan sobre andamios de 2 cuerpos y en ocasiones seguramente de 3 cuerpos. Entonces, vamos a determinar si el equipo que yo estoy utilizando es el correcto. Para esto vamos a utilizar este pequeño gráfico, luego lo voy a mostrar en un pequeño videíto, ¿no?, complementario, ¿ok? Entonces, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se hace el cálculo de la distancia de caída? Primero, debo considerar la longitud de la cuerda de seguridad o la línea de seguridad, ¿ya? De acuerdo a la normativa ANSI, las líneas de anclaje no deben superar el 1,80 m, o los 6 pies, dice, ¿no? O sea, 1,83 m. No debería superar esa medida, ¿ya? Entonces, partimos con esa medida como una medida estándar, básica, elemental, porque es la máxima. ¿Puede ser menor, instructor? Claro, 1,60 m, 1,20 m, ¿no? Entonces, yo puedo utilizar, en este caso, esta eslinga. Pero dice que adicionalmente, había dicho que esta línea de anclaje tiene un absorbedor de impacto, este encapsulado interno, pues esa distancia de desaceleración es equivalente a 1,7 m, ¿no? Esa es en la dimensión más pequeña, porque la más grande es de 1,20 m, ¿ya? Entonces, yo voy a considerar que mi línea de desaceleración es 1 metro. Entonces, tengo 1,80 m más 1 metro, ya tengo 2,80 m. Estoy redondeando valores, ¿ya? Estoy redondeando valores nada más enteros. 1,80 m y 1 metro acá. A esto tengo que sumarle, y ojo, fíjate que está anclado en la parte superior. A esto se le denomina factor de seguridad cero, algo que vamos a ver en breve. ¿Ok? Listo. A esto tengo que sumarle la altura del trabajador. Digamos que los trabajadores en JM son súper altos, ¿no? Son súper altos, atléticos, y miden 1,80 m, ¿ya? Digamos que en términos generales, 1,80 m. Súper altos los chicos. Entonces, ahí ¿a cuánto tenemos? 4,60 m. 4,60 m. Luego debo darle un margen de seguridad. Un margen de seguridad. ¿El margen de seguridad a qué se debe? ¿Cuál es la razón del margen de seguridad? Tiene que ver primero con la elongación del sistema de anclaje. Fíjense cómo el trabajador, al estar de pie, la D dorsal está ubicada en la parte baja o media de los omóplatos, ¿no? En esa zona se encuentra ubicada, ¿no? Y a medida que comienza a caer, esta comienza a ascender, sube hasta la altura de la nuca, haciendo un desplazamiento, ¿no? A esto le tenemos que sumar el efecto que, pese a que no es elástico, hay un efecto rebote.
¿no?, de todo el cuerpo durante el proceso de la caída. Entonces, por lo tanto, se le deja un margen de seguridad de 1 metro adicional. Ahí tendremos la suma total desde la distancia de caída recorrida de 5 metros 60. Yo hablé hace unos instantes o expuse el caso que estamos trabajando en un andamio de 2 cuerpos, cuya altura máxima está ubicado a 4 metros 80. ¿Por qué? Porque de forma regular miden 2 metros 40, ¿no? Incluso con las garruchas y tanta cosa más. Estoy poniéndolo yo en 480. Soy extremo, demasiado extremo, bondadoso soy ahí. 480. Y si mi línea de anclaje, todo mi sistema de protección anticaídas, me protege a 5 metros 60, obviamente que me voy a estrellar en el piso, ¿no? Hay una diferencia de 80 centímetros, suficiente para que se me rompan los tobillos y me lesione hasta las rodillas, mala presión. O sea, definitivamente este sistema de protección anticaídas no me va a proteger. Es por eso que les manifestaba la importancia de seleccionar el EPP adecuado, ¿no? El EPP adecuado. En caso contrario, no estaremos protegidos, ¿ya? Entonces, para ayudarnos un poquitín más, como les dije, tengo unos videitos, aquí nos ayudan. Vamos a ver, aunque usa pies o pulgadas, bueno, si utiliza el término de pies, ya hemos visto, 6 pies, 1 metro, es un 1,80 m, ¿ya? Cuando hablamos del espacio libre de caída y cómo calcularlo, es muy importante hacerlo correctamente. Comencemos con nuestras sogas de seguridad. Cuando calculamos el espacio libre de caída para nuestras sogas de seguridad, siempre lo hacemos desde el punto de anclaje. No lo hacemos desde nuestra superficie de tránsito. Lo primero que tenemos que hacer cuando calculamos los espacios libres de caída es saber cuál podría ser nuestro primer contacto. ¿Está a un nivel más bajo? ¿Es el suelo? ¿Nuestro primer contacto es algo que puede estar apilado en el suelo? También tenemos que saber cuál es el largo de la soga de seguridad que estamos usando y cuál es la distancia de desaceleración con ella. Cuando calculamos el espacio libre de caída con una soga de seguridad, comenzamos en nuestro punto de anclaje. Con nuestra caída libre máxima, que es de 6 pies, el largo de la soga, y pasamos a la distancia de desaceleración con ese dispositivo, que sería de 42 pulgadas, 3 pies y medio de acuerdo con los estándares de OSHA. Luego tenemos la distancia desde el anillo en D, en la espalda de los trabajadores, hasta los pies, que en promedio probablemente sea de 5 pies. Nuestro cuerpo se adaptará al arnés. El anillo en D se estirará cerca de 1 pie y luego cerca de 2 pies de distancia de seguridad en caso de que la calculemos correctamente o de que los elementos no hayan estado donde debían estar, o si tenemos trabajadores con distintos pesos. Eso nos da un total de 17 pies y medio. Con una soga de seguridad estándar de 6 pies, podríamos necesitar un total de 17 pies y medio desde nuestro punto de anclaje hasta el siguiente nivel. Es decir, 6 pies de soga de seguridad, 3 pies y medio de desaceleración, 6 pies de estiramiento entre el trabajador y el arnés y nuestra distancia de seguridad al final. Un total de 17 pies y medio. Ok, entonces, qué importante, nos vamos dando cuenta de determinar el EPP adecuado. Y bueno, y seguramente, ¿no?, ya en vista de ello, seguramente es probable que tengamos un EPP que no es adecuado para la actividad que estoy realizando, más que para la actividad, para la altura en la cual nos encontramos, ¿ok? Entonces, ¿no?, temita para reflexionar. ¿Qué tal lo estamos haciendo? ¿No? ¿Qué tipo de equipo de protección personal cuando estoy trabajando en altura es el adecuado? ¿No? Para que por ahí, pues, cuando nos vengan los supervisores, Modasa va a enviar siempre a sus supervisores de campo, no tengamos esta observación, ¿no? Digamos, nos digan, hey, ese PP es el adecuado y por lo tanto, ¡pum!, se para el trabajo, ¿no? Y ellos están autorizados para hacerlo. Así que paran el trabajo, a ustedes es un retraso de la actividad, del proceso, y bueno, pues y no nos conviene pensar de que no estamos haciendo una evaluación adecuada. Otro de los elementos que son importantes determinar cuando estamos seleccionando los puntos de anclaje es el factor de seguridad, ¿no? Vamos a ver un poquito acerca de este concepto. El factor de seguridad. Una caída de más de 1,50 m puede tener consecuencias muy graves. Por ello es de vital importancia evaluar 2 conceptos. El primero es el factor de caída. El factor de caída es un número dimensional y expresa la severidad de una caída. Su valor comprende entre 0 y 2 en condiciones de trabajo normales
se calcula dividiendo la altura de la caída entre longitud de la cuerda y elementos de amarre u otros utilizados. Veamos acá, aquí lo tenemos, ¿ya? Entonces, tenemos el primer factor, ¿no? El factor cero es aquel en el cual nosotros encontramos un punto de anclaje por encima de la cabeza. Esto es el ideal, ese es el recomendado, ¿no? Cuando nos anclamos siempre por encima de la cabeza. Y es por eso que cuando yo hablé, sí, es un andamio de dos cuerpos, ¿no? Donde los verticales están completamente extendidos, listo para poder soportar un tercer cuerpo, y ahí se encuentra mi punto de anclaje por encima de mi cabeza. Factor de seguridad 0. Factor de seguridad 1 es cuando me anclo a la altura de mi dedo dorsal, a la altura casi bajando ligeramente hacia mi cintura, ¿no? Por ahí tengo un poco más de un metro, un metro 50, 1,20 m, ¿no? Ahí me anclo, factor de seguridad 1. Y factor de seguridad 2, que es el crítico, ¿no? Ese crítico se va dando cuenta, cambio de coloración, verde, naranja, rojo, es cuando me anclo al nivel del piso, ¿no? A nivel del piso. Entonces, mucho cuidado en el proceso, nuestros andamieros, mucho cuidado nuestros andamieros en el proceso del armado, el montaje del andamio. He visto erróneamente, ¿no? Trabajadores que al momento de que están anclando, suben al sistema de andamio, ¿no? Y automáticamente ¡pac!, se anclan al ras del piso, ¿no? Sin prever con anterioridad la posibilidad de colocar puntos de anclaje a un nivel superior, ¿ya? Entonces, vamos a tratar de desmembrar la situación. ¿Qué es lo que ocurre en cada uno de esos factores cuando me anclo? ¿Qué fenómeno ocurre? ¿Listo? Primero, como había mencionado, las eslingas o líneas de anclaje, según la normativa ANSI, no deben ser superior a 1,80 m. Muy bien, me estoy anclando en un factor de seguridad 0, por encima de mi cabeza. Si el trabajador extiende su brazo, obviamente hacia arriba, ¿no? Y la extensión abarca por lo menos 1 metro, entonces la caída libre será de solamente 80 centímetros. ¿Por qué? Yo estiro mi brazo no mide 1 metro, instructor, sí, pero recuerda que lo medimos desde la dedo dorsal, desde ahí hacia arriba, es casi 1 metro, hay una distancia de 1 metro, entonces por lo tanto solamente te vas a desplazar 80 centímetros, no hay un fenómeno de una gran caída, es como que si te resbalaras, ¿no? Y justo antes de que beses el piso, ¡pac!, ya te protegiste, ¿no? Ya te sostuviste, no hay un proceso de caída libre en ese aspecto, por eso siempre se recomienda factor de seguridad 0. ¿Pero qué ocurre? No había un punto de anclaje superior. Me anclé inferiormente, entonces existe un factor 1. Si la eslinga está a su máxima medida, va a caer equivalente a toda la extensión del largo de la eslinga, o sea, 1,80 m. Tú te desplazarás 1,80 m completamente dentro del proceso de caída. Y peor aún si tu factor de seguridad es 2, te anclas al nivel del piso, ¿no? Entonces sería el doble del factor 1, esto es 360, ¿no? Porque es toda la caída de tu altura, ¿ok? Hasta el largo y la extensión misma de la eslinga, ¿no? O sea, aquí tengo 1 metro más 1,80 m más el absorbedor de impacto, 2,80 m, más la caída libre que tienes aquí, ahí tenemos nuestros 3,60 m. ¿Listo? ¿Qué ocurre con el absorbedor de impacto? ¿Ah? ¿Qué ocurre con el absorbedor de energía durante estos 3 tipos de sistemas de anclaje? Con un factor 0, la probabilidad de que el absorbedor de impacto se abra es poca o nula. Sencillamente no se va a activar. No va a pasar nada. Si estoy con un factor de seguridad 1, en este caso la probabilidad es de un 50% que se active, ¿no? Es probable que se vaya a activar y reduzca la energía de impacto que tú vas a poder absorber. Pero si estás con un factor de seguridad 2, 100% seguro que el absorbedor de impacto se va a activar por motivo de la distancia de caída libre que estás teniendo. ¿Ok? Entonces vamos con un videito, ¿no? Lo voy a suspender antes del cherry de la empresa esta chilena, ¿ok? Pero me interesa mucho lo anterior.
De seguro si estás viendo esto, trabajas en alturas. Por lo mismo, quiero que hablemos de algo importante, los factores de caída. ¿Conoces la diferencia entre factor de caída 0, 1 y 2? Hay que tener mucho cuidado, ya que no solo se trata de llegar y anclarse de algún punto cualquiera. Tu encargado de seguridad o persona competente debió realizar una evaluación previa del área, lo que implican posibles caídas y el correcto equipo para disipar la energía de acuerdo con la altura. La diferencia de los riesgos de estos factores es el punto de conexión y obviamente a la altura que estés trabajando. Te explico por qué. El factor cero es el punto ideal, ya que estamos hablando de una conexión arriba de tu cabeza. En caso de una caída, no se tuviera un recorrido extra al escape contra caídas, lo que equivale a 1,80 metros más la elongación del amortiguador, que por norma no debe superar 1,20 metros. En el factor 1 es cuando el anclaje se encuentra a la altura de los hombros por el anillo dorsal. El recorrido que el usuario tuviera sería de su cabeza a la conexión, además del largo del cable y el amortiguador. Aunque no parezca mucha distancia, debemos tenerla considerada. Y el factor 2 es cuando nos conectamos a nivel de piso. En este debemos tener mucho cuidado, ya que no solo en caso de una caída recurriremos la distancia del cable y el amortiguador, que en factor 2 su elongación máxima es de 1,50, sino también nuestra propia altura, ya que el nivel de impacto incrementa debido a la distancia de caída, lo que equivaldría por mínimo un impacto del doble del peso de nuestro cuerpo. Los equipos de protección anticaídas, según la norma ANSI, deben ser capaces de reducir el impacto sin importar el factor de caída a 8 kilómetros. Por lo tanto, en corto, buscamos siempre ir más allá y reducimos el impacto a solo 4 kilómetros. Ok, ya esa es publicidad de los fabricantes, ¿no? De esta empresa que fabrica líneas de anclaje. Pero hubo algo interesante, ¿no? Porque alguien podría decirme, instructor, pero yo he visto de repente algunos obreros en construcción que cuando laboran están anclados al ras del piso, ¿no? Entonces, para su conocimiento, bueno, si tienen un buen especialista en seguridad, digamos que es este techito que estoy con mi puntero del mouse indicando, este es el nivel del techo y esta es la posibilidad de caída libre que tendría el trabajador. Para que el trabajador esté seguro, se sigue el siguiente procedimiento. La línea de vida, la línea de vida horizontal quedaría a 1,80 m con respecto al filo, ¿no? Ahí se tiene que ubicar la línea de vida. O en otras palabras, el punto de anclaje del trabajador debería de estar a 1,80 m, sobre o en relación al filo donde o a la pendiente, al lugar donde podría originarse la caída, ¿no? Esto obviamente evita que el trabajador, en caso de que pierda el equilibrio, al momento del caer, ya el eslinga está a su máxima extensión, así que literalmente caería escasamente 1 metro, nada más, ¿no? Entonces, es por eso, ¿no? Que en ocasiones en algunas obras vemos que están anclados al ras del piso, ¿no? Para que más o menos podamos saber cómo ocurre el fenómeno. Muy bien. Hubo algo que se estuvo mencionando en el video y que tiene que ver con la fuerza de choque o esa energía que se va acumulando en un proceso de caída libre. Mientras más alto nos encontremos, más energía de impacto se irá acumulando, desde nuestra posición cero, ¿no? Hasta el punto final donde aterrizaríamos. Entonces, aquí tenemos la fórmula para aplicar la fuerza de choque. Es una fórmula media compleja, ¿no? Un poco diversa, amplia, ¿no? Donde tenemos que para hallar la fuerza de choque vamos a utilizar la masa por la aceleración, en este caso de la gravedad de 9,8 metros por segundo al cuadrado, el módulo de Joules que favorece esta caída, en este caso la sección de la cuerda, la dimensión y el factor de caída 0, 1 o 2. Pero tenemos fórmulas un poquito más pequeñas que nos ayudan a manejar esta información de manera rápida, en la cual hablamos acerca del peso del trabajador, ¿no? Peso del trabajador multiplicado por la altura, a qué altura se encuentra, y esto multiplicado por la gravedad, ¿no? 3 elementos importantes que ingresan en este fenómeno de un proceso de caída libre, ¿ya? Entonces ahí tendríamos en este caso una variable que al final nos va a entregar un valor en joules
o kilonewtons en este caso, que tendrá que ser reducida también por nuestro sistema de protección anticaídas, ¿ok? Entonces, ¿qué tan importantes son los amortiguadores de impacto? Los amortiguadores de impacto son dispositivos que están diseñados para disminuir la fuerza de tensión y recibe un trabajador en la eventualidad de una caída libre mediante el desgarramiento de la cinta interior. Sí, interiormente en este encapsulado vamos a encontrar una cinta continua, ¿ah? Es ojo, no es que está cortada, no. O sea, tú tienes tu punto de anclaje hacia un lado y hacia el otro lado tienes la Y, ¿okay? O la que se abre en dos, ¿no? Y tu ampolla en el medio. En realidad, todo este sistema es continuo, porque en el encapsulado está de esta manera. Entonces, cogen la eslinga, ¿no? La doblan en dos y la cosen, ¿no? La cosen internamente y luego la doblan y le ponen en su encapsulado, ¿no? Posee una cápsula termocontraíble, ¿no? Es un plástico transparente de forma regular, ¿no? Para una mejor inspección del equipo, los amortiguadores forman parte de un sistema personal de detención de caídas, cumplen y exceden los requerimientos de normas nacionales o internacionales. Veamos un videito extra adicional para seguir informándonos. A ver. Trabajar en altura es uno de los mayores riesgos a los que se puede exponer un trabajador. Gran parte de los accidentes fatales provienen de accidentes asociados al trabajo en altura. Es por eso que es muy importante estar conscientes de los riesgos para tomar buenas decisiones preventivas. Para que una caída pueda transformarse en accidente, no es necesario que sea de una gran altura. Algunos centímetros pueden ser suficientes para causar un daño. Cumpla siempre las normativas impuestas por su compañía, aplicando los procedimientos adecuados. Algunas de las condiciones que frecuentemente generan accidentes en altura son: un trabajador no capacitado para cumplir la función, un trabajador que no esté en condiciones de salud, exposición a líneas eléctricas, no uso del arnés o arnés en mal estado, no enganchar la línea de vida al arnés, equipamiento para alcanzar altura en mal estado o sin mantenciones, no planificar la actividad con seriedad, no respetar procedimiento de trabajo, trabajar sin autorización. Caída de objetos. Además de la caída del trabajador, uno de los accidentes más frecuentes son los provocados por la caída de objetos desde lo alto. Mantén siempre el orden en el lugar de trabajo, sobre todo si estás trabajando en altura. Objetos que estén mal ubicados pueden caer y provocar accidentes. También pueden obstaculizar el trayecto de los trabajadores y ocasionar caídas. Ya sea sobre el nivel del suelo o en excavaciones, siempre colocar barreras contundentes para evitar que personas, maquinaria u objetos caigan desde lo alto. Si estás trabajando en altura, señaliza tu área de trabajo en el nivel inferior para advertir a otras personas que es una zona de riesgo. Protege a tus compañeros y ellos te protegerán a ti. Nunca ayudes ni recibas ayuda que signifique riesgo para intentar reducir tiempo o esfuerzo en el procedimiento. Proteger siempre los niveles superiores con mallas o rejas para evitar que objetos caigan. El andamio es uno de los elementos más usados para el trabajo en altura. Es fundamental que se encuentre en buenas condiciones, que sea periódicamente mantenido y que cumpla con todas las certificaciones correspondientes. Recuerda no sobrecargar los andamios ni tirar cosas desde ellos. Nunca utilizar andamios improvisados. No te expongas innecesariamente. Utiliza siempre el arnés cuando la altura mínima exigida por la compañía lo requiera. Es muy importante que todas estas partes del arnés estén en buenas condiciones y con sus certificaciones vigentes. Inspecciónalo antes de cada uso y úsalo siempre según las condiciones del fabricante. Asegúrate de ajustar correctamente las correas a la medida de tu cuerpo. Recuerda la importancia de verificar el arnés y los otros elementos de protección personal al trabajar en altura, ya que una caída siempre es muy peligrosa. Siempre utiliza puntos de anclaje por sobre tu cabeza. Frente a una eventual caída, el estar anclado a un nivel inferior provoca también un impacto fuerte en el cuerpo. Las escaleras son el equipo más utilizado para alcanzar altura. Preocúpate siempre de elegir la escalera adecuada y de verificar que esté en buenas condiciones. Analiza la regularidad del terreno
antes de instalar la escalera y nunca ocupes otros objetos para nivelar. Tampoco intentes ganar altura utilizándola sobre algún otro elemento. Por tu seguridad y la de las demás personas, recuerda siempre señalizar y marcar el área de trabajo. Siempre mantén al menos 3 puntos de apoyo y permanece siempre en el centro. No intentes alcanzar zonas fuera de tu alcance. Esperamos que estos consejos contribuyan a un trabajo más seguro. Recuerda que la persona que se desempeña en altura debe recibir capacitación. Un trabajador entrenado es un trabajador seguro. No aprendas de seguridad a través de un accidente. Me gusta la recomendación final, no aprendas de seguridad a través de un accidente, ¿no? Entonces, pues hay que evitar que esto ocurra, así que por eso estamos absorbiendo el conocimiento necesario. Bien, vamos a entrar entonces a ver los sistemas de protección contra caídas, cuáles son los recomendados para las actividades a desarrollar, cómo hacemos la inspección adecuada y su colocación también adecuada, ¿no? Entonces, si los trabajadores estarán expuestos a riesgos de caídas que no se pueden eliminar, tendrás que evitar las caídas que se produzcan o garantizar que, si los trabajadores se caen, que no sufran lesiones. Un sistema de protección contra caídas se ha diseñado para prevenir o detener las caídas. ¿Qué es un sistema de detención de caídas? Sistema usado para detener a un trabajador en una caída desde una superficie para caminar y trabajar. Consiste en un arnés de cuerpo completo, en este caso, un anclaje y un conector. Los medios de conexión pueden incluir una línea de anclaje, dispositivos de desaceleración, líneas de vidas o una combinación adecuada de estos. ¿Ok? Tipos de sistemas de protección contra caídas. Hay 7 sistemas en este caso. Tenemos el personal de detección de caídas, o AFP por sus siglas en inglés, que se encargan de la detención propiamente de una caída. Sistema de detención de caídas de personal, lo cual evita la caída. Sistema de posicionamiento o dispositivo, posiciones de un trabajador a los límites de una caída a 2 pies. Sistema de barandilla, sistemas de red de seguridad, sistemas de líneas de advertencia en trabajo con techado y sistemas de guardas de deslizamiento, ¿no? Son los tipos de sistema de protección contra caídas propuestos. Dentro de lo que es el sistema personal de detección de caídas, un sistema personal de detección de caídas consiste en un anclaje, conectores y un arnés de cuerpo entero que trabajan juntos para detener una caída y para minimizar la fuerza de detención. Otras partes del sistema pueden incluir un acollador, un desacelerador y una línea de vida. El sistema personal de detención de caída es eficaz solo si sabes cómo todos los componentes trabajan juntos para detener una caída. Ahí nos centramos un poco en lo que comentaba la señorita cuando hicimos la pregunta, casi al iniciar la capacitación. Y sí, es que hay que saber usarlo de forma correcta. Antes de utilizar un sistema personal de detención de caída, usted debe saber algunas recomendaciones. Vamos con estas recomendaciones. Protección en altura, elección y colocación del arnés de seguridad. La elección y correcta colocación del arnés de seguridad compone una de las principales reglas de oro a la hora de la realización de cualquier tipo de trabajo en altura. El arnés debe ir bien ajustado al cuerpo, sobre todo en la zona de la ingle y cintura, si el arnés tiene un cinturón. Los elementos anticaídas y también los elementos auxiliares que no son anticaídas y que deban ir colocados en el propio arnés irán repartidos en el mismo de manera equilibrada, fijados siempre con conectores o mosquetones de manera que no interrumpan los movimientos del trabajador, teniendo especial cuidado en que los elementos de cuerda no queden demasiado largos, de forma que el trabajador los pueda pisar al caminar o al moverse en posturas o movimientos difíciles. Y esto tiene que ver también con la línea de anclaje. En ocasiones las líneas de anclaje son tan largas que el mismo trabajador que es tan pequeñito se tropieza con él, ¿no? Aquí tenemos las partes del arnés, ¿no? Cada uno de sus componentes que lo conforman, cada uno de esos elementos. Y mire, y justamente más o menos a esta altura, ¿no? A esta altura podríamos encontrar justamente este dobladillo que mencionaba que es el testigo. Vamos a ver un poco algunos elementos, bueno, los elementos que lo componen o lo constituyen, ¿no? Argollas, una diversidad de modelos de argollas
que pueden ser desde la D dorsal, la D pectoral, sobre los hombros, en la cintura, para ascenso y descenso, etcétera. Tenemos puntos de uniones que pueden ser correas, pueden ser hebillas, ¿no? Tenemos las correas para el muslo, ¿no? Que también deben ser colocadas de forma apropiada. Vamos a ver el primer tipo de arnés. Es de un punto de caída A, con única anilla en la espalda, ¿no? Según la norma de la Unión Europea, este arnés es para detener caídas exclusivamente y mantener el cuerpo del trabajador en posición erguida. Entonces, es la común, ¿no? Porque se encuentra en todos los equipos, todos los modelos de arnés arrancan con una D dorsal en la espalda, ¿no? Compuesto, en este caso, adicionalmente por cintas de al menos 4 centímetros de ancho, como mínimo, ¿eh? Las celingas deben tener un ancho de 4 centímetros como mínimo, ese es el estándar, ¿ok? Y sus hebillas de ajuste tanto en el torso como en las perneras. Los puntos de anclaje que se pueden usar con este arnés serán preferentemente los que se encuentran por encima del usuario o por detrás del mismo. Veamos aquí tenemos un gráfico y justo a la izquierda vemos una representación del mismo, ¿no? Aquí encontramos este tipo de arnés con una sola argolla, ¿no? Como lo menciona, ¿ok? Arnés es un arnés que de forma regular viene representado a 2 colores, con un punto de anclaje dorsal y cinta de extensiones regulables en muslos y cinta pectoral y cinta pélvica, ¿ok? Luego tenemos el segundo tipo de arnés, es con sistema en pecho y espalda, según la norma EN 361. También este arnés puede tener caídas exclusivamente y mantener el cuerpo del trabajador en posición erguida. Posee los mismos elementos, además de poder usar anclajes por encima del usuario y por detrás del mismo, como sucede con el arnés de espalda. Con el arnés de pecho se puede utilizar también puntos de anclaje frontales en condiciones óptimas de seguridad. Veamos un poquito, aquí lo tenemos, ¿no? El punto del anillo de dorsal y el pectoral, ¿no? El pectoral. Aquí tenemos una descripción. Las anillas metálicas para colocar los conectores extremos libres de las cuerdas bifurcadas. Dispone de una malla tejida especialmente acolchada de poliéster que ofrece una mejor absorción de energía y proporciona el máximo confort al usuario, ¿no? Aquí tenemos una descripción entonces de este tipo de arnés de 2 anillos. Tercer tipo de arnés, ¿ok? En este caso tenemos ya anillos de posicionamiento, ¿no? Un cinturón con anillos de posicionamiento según la norma N358, reúne las mismas características de los 2 arnés anteriores, ¿ok? Incorpora además un cinturón con 2 anillas laterales para posicionamiento. No se pueden hacer trabajos que impliquen posicionamiento a más de 2 metros sin la utilización simultánea de un dispositivo anticaídas, ¿no? La finalidad del cinturón es repartir parte del peso del trabajador a la cintura para que éste pueda soltar las manos de la estructura y poder realizar una actividad con cierto confort. Las anillas laterales del cinturón se utilizan junto al denominado cabo de posicionamiento, ¿no? Y aquí lo tenemos, ¿no? El cabo de posicionamiento es este de aquí, el de acá, que va a la cintura, muy adicional de la línea de anclaje que tendríamos tanto, ya sea que nos hayamos anclado desde el pectoral o desde el dorsal, ¿ya? Entonces aquí tenemos las 2 líneas de anclaje laterales. Va a depender para diversos tipos de actividades. Mayormente estos son recomendados para trabajar en postes, en torres, ¿no? Donde tenemos que posicionarnos y necesitamos las 2 manos libres, ¿ok? El cuarto arnés que debemos estudiar, en este caso, usa cinturón de posicionamiento y punto ventral, según la norma EN 813. Esta reúne la estructura de los 3 anteriores, además una única anilla ventral. No se puede hacer trabajos que impliquen el uso de anilla ventral a más de 2 metros. La finalidad del arnés con anillo ventral es la de recibir todo el peso del trabajador expuesto. El trabajador está sentado en el arnés, desarrollando un trabajo de altura muy específico que se llama trabajo en suspensión o trabajo en vertical. La anilla ventral se utiliza junto a un descensor, ¿ok? Fijado a la anilla mediante un conector. El descensor alberga una cuerda y la fija en una posición estática para la realización del trabajo. Veamos acá, ¿no? Si nos damos cuenta, está aquí, ¿no?
No es en este caso la pectoral, ¿no? Aquí tenemos la de pectoral, sino aquí justo también a la altura por encima de la ingle, ¿no? Por encima de la ingle. Este tipo de arnés es especialmente para aquellos que trabajan de forma continua en posicionamiento. Ligeramente, si se dan cuenta, tienen un cinturón en la parte de atrás que se extiende hasta las perneras, dándole una posición de estar sentado, ¿no? Semisentado ahí, ¿no? Evitando de esta manera la fatiga del trabajador, ¿no? Un arnés bastante completo, este es uno de los arnés más completos, ¿no? Que podríamos especificar para trabajos de posicionamiento, ¿no? Y obviamente tenemos, no, aquí falta describir uno, porque no lo veo acá, ¿sí? Hay que describir uno en el cual es el que se utiliza con anillos en los hombros, ¿no? Anillos en los hombros y que es utilizado especialmente para trabajos en espacios confinados y también para temas de rescate, ¿no? Cuando sabemos que tenemos que rescatar a un trabajador, a una persona, a una víctima en forma vertical, ¿ya? Entonces, si sabemos que tenemos un lugar reducido de entrada y salida, entonces necesitamos este tipo de arnés con argollas en los hombros. Muy bien, lo menciono, no es su trabajo, no es su actividad, pero para que lo sepan, que existe. Ok, y los arnés tienen distintas tallas, se deben adquirir el arnés adecuado para cada usuario y situación de trabajo, ¿no? No es lo mismo para toda la actividad. Elegir el arnés correcto no es una tarea tan sencilla como parece. Lo primero que define el arnés son las anillas, ¿no? Entonces, en relación a las anillas que tiene, ahí definimos qué arnés voy a utilizar, de acuerdo a la tarea. Hay arnés de una anilla, de 2, de 4 y de 5 anillas. Cuanto más anillas tenga el arnés, mejor, siempre y cuando el usuario conozca la utilidad de las mismas y sepa usarlas correctamente, ¿no? ¿De qué vale tener tantas anillas si no sabes cómo utilizarlas, ¿no? O su función, ¿listo? Vamos entonces a ver un poquito el paso a paso de la forma como verificamos el arnés. Tengo entendido que va a llegar un momento en que nos vamos a reunirnos, me voy a reunir de forma presencial con ustedes, donde vamos a hacer una especie de inspección ya in situ, ¿no? Porque hay recomendaciones que darles que no puedo hacerlo de forma virtual. Yo ahorita los hago imaginar la situación, pero no es lo mismo cuando estamos frente a frente y comenzamos a analizar ciertas situaciones de riesgo. Bien, la inspección se hace sosteniendo el arnés desde la dedo dorsal posterior, ¿no? Hay que sacudirlas con la finalidad de permitir que todas las correas caigan libremente, ¿no? Deben estar desabrochadas todas libremente. Inmediatamente verificaré que la correa se encuentre en buen estado. Primero verificaré, obviamente, el testigo. Perfecto, el testigo está presente. Las costuras, ¿no? Las costuras del arnés no deben estar deshilachadas, no debe presentar quemaduras, presencia de fluidos, presencia de pintura que la pueda cuartear, ¿no? Alguna cortadura, quemadura, etcétera, ¿no? Entonces, hay que revisarla por completo, incluyendo las partes internas de las anillas. ¿Por qué? Porque al ser productos metálicos, en ocasiones he encontrado trabajadores que tiran el arnés al piso, lo tiran. Y los arnés, así como las líneas de anclaje, no se tiran, se depositan. O sea, tú le tienes que acompañar en todo su viaje de descenso, ¿ya? ¿Por qué? Porque al ser estructuras metálicas, tienen la tendencia de astillarse y pueden lastimar las eslingas. La forma de la colocación es a manera de un chaleco, ¿no? Es la forma correcta de posicionarlo a manera de un chaleco, ¿ok? Aquí en este aspecto hay varias técnicas. Algunos instructores informan que no, primero tenemos que asegurarnos el pecho y luego las perneras, ¿no? En este caso, está colocándose primero, ¿no? Las perneras, el herraje de las perneras, y luego recién hace un ajuste en la zona del pecho, ¿no? Al finalizar siempre vamos a tener que hacer el ajuste necesario, ¿no? Ajuste siempre las correas, de tal manera que también si exceden en tamaño, debo asegurarlas para que no estén colgando, ¿listo? Hay recomendaciones adicionales sobre la forma como tiene que estar ajustado, ¿no? En este caso, el arnés. Hay que recordar algo, que para yo saber si el arnés está debidamente ajustado, ¿ok? Debo pasar máximo de 3 a 4 dedos de la separación de mi cuerpo con respecto al arnés, a la eslinga, ¿no? No deben pasar más, no debe pasar la mano, no debe estar tan suelto.
Con respecto a las perneras, mucho cuidado, caballeros, en utilizar la disposición de las perneras a ambos lados del muslo, ¿ok? Dejando la entrepierna libre, ¿ok? Las perneras no deben de colgar, no deben de estar sueltas, porque en caso de una suspensión, de una caída, lo más probable es que sufran un traumatismo testicular, ¿ya? Y no queremos que sufran algo tan doloroso como eso, ¿no? Entonces, después de colocado el arnés y siempre antes de trabajar, una vez colocado el arnés, se hace necesaria la comprobación de varios aspectos que no solo garantizarán la seguridad en caso de caída, sino también permitirá a la persona que lo porta realizar su trabajo de manera cómoda. Hay que verificar que el enganche dorsal quede correctamente colocado entre los dos omoplatos, entre ambos omoplatos. Ya recuerden, la de dorsal siempre en medio de los dos omoplatos, no por encima, no por debajo. Si es por encima, quiere decir que la disposición de las correas está mal. Si es por debajo, me está quedando suelto el arnés, ¿no? Comprobar que el ajuste del arnés es el correcto, tanto en las piernas como en el pecho, asegurando que las cintas textiles no estén giradas o dobladas. Agacharse y cruzar los brazos en el pecho para verificar que el ajuste del arnés no impide realizar movimientos que después serán necesarios durante el trabajo. ¿Listo? Algunas consecuencias, ¿no? Algunas consecuencias de un ajuste inadecuado del arnés, ¿no? Si tenemos el arnés flojo, por ejemplo, en caso de caída corremos el riesgo de sufrir un ahorcamiento, ¿no? Nosotros mismos ahorcarnos, porque recuerden que tenemos una correa pectoral, algunos modelos tienen correa, ¿no? En el pecho, ¿no? Por la argolla, y si está suelto, al momento de la caída, esta va a subir y literalmente nos vamos a hacer una tractectomía, ¿no? Solamente porque no hemos sabido usar el arnés de forma correcta, ¿no? Hay que hacer las pruebas de verificación, por eso nuestros trabajos cuando es trabajo en altura, siempre con otro compañero para que me ayude a la verificación. Verifiquemos la tensión que existe, poniéndonos de cunclillas en las zonas de las perneras, ¿no? Con la finalidad de no sufrir algún tipo de daño o lesión en caso de alguna caída, ¿ok? Aunque vamos a ver un videito para ayudarnos a seguir entendiendo temas de seguridad. ¿Listo? ¿Sabes cómo protegerte de una caída horizontal? Cuando trabajamos en alturas conectados a un EPP, estamos protegidos de sufrir una caída vertical, pero aún estamos expuestos a caer de manera lateral y golpearnos contra algún muro o máquina peligrosa. Como explicamos con un ejemplo. Imagínate que una persona de 80 kilogramos que está conectada a un punto fijo con un cable contra caídas se aleja 1.80 metros del punto fijo tensando el cable. Y entonces cae, y al hacerlo, su cuerpo se balancea sin irse contra el piso, lo que evita la activación del amortiguador, porque técnicamente no está cayendo, sino que sufre un deslizamiento sostenido que origina un efecto pendular, que por el peso y el ángulo produce una aceleración que incrementa la energía a niveles similares de una caída libre. Una caída ocurre en décimas de segundo, pero un deslizamiento tarda más y ello propicia que se produzca más energía. En la caída vertical, el cable contra caídas disipa la energía a niveles permitidos por la norma, pero en una caída pendular podría no haber disipación alguna. Esta energía podría liberarse al completarse el péndulo y llegar a la misma inclinación del otro lado como en un columpio. Pero si en el camino la persona se encuentra con un objeto, la energía acumulada se liberará de golpe sin posibilidad de amortiguarla. Solo que en lugar de caer contra el piso, la proyección puede ser contra algún muro, un cristal, una máquina, varillas u objetos cortantes. La única manera de contrarrestar este peligro es identificándolo y previniéndolo. Para prevenir el riesgo del efecto péndulo, debes alejarte del punto fijo lo menos posible y estar siempre atento a la distancia que tomas de este. La norma australiana neozelandesa sugiere mantener la inclinación de la línea de vida dentro de los 30 grados. Para lograrlo, imagina un cono invertido y mantente dentro de él. Si la movilidad es indispensable en tu actividad, puedes utilizar un anclaje de viga móvil que te permite hacer desplazamientos sin sacrificar un solo grado de la vertical de tu anclaje. En COP tenemos un equipo especializado de asesores que pueden orientarte y capacitarte especial. Muy bien. El resto es Cherry. Es Cherry, no forma parte de la capacitación, pero sí, obviamente, la información que estamos recibiendo, ¿no? ¿Qué estábamos viendo aquí? No habíamos dado unas recomendaciones de seguridad, pero ahorita hemos visto en el video un tipo de caída en particular, conocido como caída pendular.
y los efectos que conlleva ello, ¿no? Entonces, una de las cosas que hemos visto es que el absorbedor de impacto no se va a activar y que la energía acumulada durante el proceso de caída, al final la vamos a absorber nosotros y aún en mayor grado, en mayor volumen, ¿ok? No solamente eso, sino sufriremos daño, ¿no? Al impactar con estructuras, materiales, sufriendo de repente un hundimiento craneal, ¿no? Una desviación de la clavícula, aquí una desviación de la clavícula, hundimiento del maxilar. Hay tantos gráficos que no ponemos porque son muy explícitos en ese sentido, pero es lo que se ve en un tipo de caída pendular. Así que mucho cuidado al respecto, ¿no? Y tomemos las medidas correspondientes. Vamos a hablar rápidamente sobre la línea de vida, ya que ustedes no lo trabajan, pero para conocimiento general, ¿no? La línea de vida cumple dos funciones principales: la restricción del movimiento ante una caída y activarse como un sistema anticaída, ¿ok? Forma parte de todo el sistema. Como vemos aquí en la lámina, como dije hace unos instantes, se ubica aproximadamente a 1,80 m de separación con respecto al borde, ¿ok? Las líneas de vida deben ser homologadas, así como sus puntos de anclaje, ¿no? Donde se va a anclar, porque al final la línea está anclada a algo, a una estructura, ¿ok? Pueden ser de cuerdas, con dispositivos de frenado, eslingas y retráctiles. Pueden poseer también absorbedor de energía, ¿sí? También absorbedores propios internos, y va adosado, ¿no? Con conectores, ¿no? Como mosquetones o ganchos para el sistema de anclaje del trabajador, ¿ok? Es importante que un equipo como una línea de vida esté homologado, ¿no? Y sea evaluado antes de su autorización, ¿no? Las líneas de vida deben estar certificadas por el fabricante, el cual debe proveer la información técnica y documentación correspondiente que lo avale, ¿ok? Las líneas de vida se deben instalar en fábricas y naves industriales para trabajo de más de, bueno, en este caso, habla de unos 50, es 1,80 m, y para ello se toman algunas consideraciones, ¿no? El material, forma y condiciones de la estructura, donde vamos a anclar la línea de vida, ¿no? Ya sea hormigón, hierro, madera, panel, sándwich, cubierta de punta alzada, etc. La distancia entre los puntos de anclaje no es que es una línea recta, infinita, ¿no? Sino tiene puntos de anclaje, deben estar distanciadas entre 7,50 m a un máximo de 10 metros. Los anclajes no deben de tener puntos de obstáculos, o sea, quiere decir que yo extiendo mi línea de vida y de repente pasa por encima de una columna y continúa. No. Siempre se debe evitar obstáculos durante su trayectoria, ¿no? La línea de vida podrá ser de paso manual o de paso automático, pero no puede haber nada que interrumpa el paso del usuario o que obstaculice el carro que permite mover al trabajador. Si una persona tiene que trabajar sobre una plataforma o cualquier tipo de trabajo vertical, es necesario que utilice medidas preventivas que existen para evitar cualquier caída, ¿no? Cuando hablábamos, por ejemplo, de ascender por las escaleras gato, ¿no? Algunos cuidados específicos que tienen que tener las líneas de vida, en este caso, liberarlas de excremento, de pájaros, de los ratoncitos también. Hay que recordar que las heces de estos animales contienen algún tipo de ácido, ¿no? Y pueden deteriorar el alambre de acero con lo cual está constituido. También de la arena, radiación solar, la corrosión, humedad y hongo. Por eso hay que hacerle siempre una inspección y hacerle mantenimiento. Ahora, el sistema de restricción de movimiento, ¿ok? Este principio de restricción tiene como objetivo mantener al trabajador alejado del riesgo, para lo cual se emplea una serie de EPPs que mantienen al usuario en la zona segura, ¿no? La línea de vida horizontal puede ser un cable de acero de 12, 14 o 16 milímetros, dependiendo de la cantidad de trabajadores que pueden conectarse, ¿no? En el mejor de los casos, máximo es una persona, ¿no? En el peor de los casos, máximo es una persona, ¿ok? Este se monta de forma horizontal en anclajes fijos, más elementos de amarre, más absorbedores de energía, más cabos de sujeción retráctiles, ¿ok? Otro elemento de protección, de conexión, en este caso son los mosquetones, ¿no? Los mosquetones es un sistema de anclaje que tiene doble seguro, debe poseer doble seguro, ¿no? Un seguro retráctil, ¿no? Que permite que al momento de activar este gancho se cierre de forma automática, y un cierre de seguridad,
¿no? A manera de rosca para evitar su desprendimiento accidental. Debe contener información tanto de su resistencia, de su capacidad angular, ¿no? En sus diferentes longitudes. Lo mismo ocurre con los ganchos de seguridad, ¿no? Este conector que es muy utilizado, justamente ayer le hablaba a ustedes que de forma regular utilizan uno estándar, un clase estándar que tiene una capacidad en kilonewtons de resistencia, así como un grado angular de abertura y soporte de carga, ¿no? Okay. Esto también debe ser de cerrado automático. Tiene doble sistema de seguro, ¿no? Este de aquí, donde está mi puntero de mouse, es el primer seguro que tiene que ser liberado para poder activar el segundo seguro. Recomendaba yo el día de ayer, no, bueno, hoy día también, perdón, no tirar las líneas de anclaje porque internamente tienen un conjunto de resortes, ¿no? Que si yo lo tiro al piso, ese conjunto de resortes se puede descalibrar, se puede dañar, evitando el cierre automático del sistema, el cual se podría abrir de forma accidental cuando estamos anclados, ¿ok? Luego tenemos el sistema de posicionamiento o sistema retráctil de restricción. El día de ayer yo mencionaba, para los que estuvieron obviamente en clase, les comentaba de que es el oído quien es el que se encarga de evidenciar nuestro centro de equilibrio, nuestro punto de equilibrio, centro de gravedad, ¿no? Saber que estamos en posición horizontal o estamos en posición vertical. Y esa información luego la traslada o la envía al cerebro para que el cerebro procese esa información e indique a los brazos, a las manos, sujetarse, ¿no? En un proceso de caída. Pero les comentaba también que eso ocurre a unas 36 milésimas de un segundo. De ocurrido el evento, ocurre el evento, pasan 36 milésimas de segundo aproximadamente y el cerebro recién recibe la información para reaccionar. Y para ese entonces tú ya te has desplazado 80 centímetros en caída libre. ¿Ok? ¿Por qué lo menciono? Porque justamente este dispositivo que vemos aquí en la parte superior, estoy indicándolo con el puntero del mouse, ¿ok? Se activa a las 36 milésimas de segundo. Ah, su instructor, ¿qué quiere decir esto? Que él va a actuar más rápido que mi cerebro. Sí, va a actuar de la mano con tu cerebro, de una u otra manera, ¿no? O sea, entonces, 36 milésimas de segundo después de que comenzaste a caer, él automáticamente te frena, ¿no? Te frena y evita que sigas desplazándote en caída libre. Es un excelente dispositivo, tiene un costo algo más elevado. Para algunos trabajadores es molestoso, es incómodo, porque se mueve muy rápido, ¿no? Son trabajadores que están saltando de un lugar a otro, pues esto los para frenando de forma constante, ¿no? Entonces, no, hay que recordar que todos los trabajos en altura no estamos obligados a hacerlos rápidos, movimientos bruscos. Tenemos que conocer todo lo que nos rodea, ¿no? Observar exactamente. Bueno, con respecto a los sistemas de baranda, tenemos normas nacionales, normas técnicas peruanas, perdón, normas técnicas en construcción, ¿no? que rigen en nuestro país, dentro de lo cual se nos pide instalar sistemas de barandas entre 1 metro a 1,20 m, ¿no? Siendo la altura superior, con barandas intermedias a 50-40 centímetros. Hay que recordar siempre que estas barreras de barandas son disuasivas, ¿no? E incluso hay empresas en las cuales se indica que no son puntos de apoyo, ¿no? No están diseñadas. Así que cada vez que vayamos a una empresa donde hay una baranda, lo primero que debo recordar es que no son puntos de anclaje, ¿ya? Y lo segundo, que no necesariamente es para que yo me apoye ahí, ¿no? Sino que son barreras disuasivas para no acercarme al borde. Ese es el propósito, ¿ya? De las barandas. ¿Ok? Bueno, ustedes no trabajan con redes, ¿no? Así que vamos a obviar un poquito esto, ¿no? Porque ustedes, más bien hay otros puntos que sí son más importantes. Ustedes no trabajan necesariamente con redes o instalaciones de redes porque no hacen trabajos de construcción, ¿ok? Vamos a la parte de la inspección y mantenimiento, ¿no? Ya estamos en los últimos puntos. Recordemos que eran 10 capítulos, ¿no? Entonces estamos en el capítulo 7, falta 8, 9 y 10, ¿no? Por eso es que me adelantaba con algo que ustedes no utilizan como las redes para poder completar estas partes que son mucho más elementales, ya que nos queda aproximadamente unos 40 minutos aún por capacitación. Listo, sigamos. El cuidado de los equipos, el cuidado del equipo. Siempre hay que recordar que el mantenimiento preventivo
mantenimiento o sea, antes, prevenir cualquier daño al equipo, alarga la vida útil de los mismos, ¿no? Alarga, sí, pero la empresa tiene plata, va a comprar nuevos. Sí, pero recuerda que como tú estás pensando de esa manera, lo más probable es que tampoco lo revises y lo inspecciones y al final vas a utilizar un equipo que no reúne las condiciones apropiadas. Y no es porque la empresa no haya provisto, sino que tú no lo has hecho el mantenimiento adecuado, ¿no? Entonces, aquí van algunas recomendaciones. Cuando use las escaleras, andamios, plataformas aéreas, las plataformas elevadoras, las PEMPs, y los sistemas de protección contra caídas, ¿qué espera obtener a realizar su trabajo con seguridad? ¿No? Uno lo quiere hacer todo con seguridad, pero se presta atención a las condiciones del equipo. Inspeccionar el equipo con frecuencia, mantenerlo limpio, guardarlo adecuadamente, esto permitirá que no le falle cuando usted realmente lo necesite. ¿Qué vamos a inspeccionar? Entonces, aquí hay algunas recomendaciones. ¿Qué es lo que yo debo de buscar cuando voy a inspeccionar, ya sean los arnés, líneas de vidas o líneas de anclaje o puntos de anclaje? En el caso de las cintas del arnés, no todas las eslingas, ubicaré la posibilidad de bordes deshilachados, fibras rotas, sacopuntadas, o sea, puntadas rotas, cortes, quemaduras y químicos que hayan originado algún tipo de daño. En los anillos, ¿no? En los anillos de la D, buscaré grietas, fracturas, rugosas o aristas. El anillo debe girar fácilmente, debe moverse fácilmente. En las hebillas, ¿no? Dependiendo cuántas hebillas tenga, el desgaste excesivo, deshilachado, cortes de las fibras o costuras rotas dentro de las propias hebillas. Con respecto a los ojales, ¿no? Ojales, hablamos de los ojales cuando las eslingas se utilizan o se ajustan como si fueran una correa, ¿no? Utilizo en este caso las hebillas para este caso. Ojales sueltos, doblados, rotos, o las arandelas rotas, ¿no? Las arandelas son los huequitos, ¿no? Que tienen esta parte metálica, la parte metálica es la arandela, ¿ok? Y agujeros no hechos por el fabricante, ¿no? Líneas de vidas de desgastes o con deterioro. Anclaje y conectores de anclaje, puedes buscar la abrasión y roscas dañadas o terminales de prensado, inspeccionar los lazos de las eslingas sintéticas de cortes, grietas o deshilachados o ruptura de costura. En respecto a los elementos de amarre, mira, aquí tenemos un elemento de amarre, está constituido por cables, cuerdas en este caso. No nos olvidemos que nosotros utilizamos cuerdas, ¿ah? Cuerdas para poder amarrar o anclarnos. No utilizamos sogas, ¿ya? Las sogas son de material de fibra natural, mientras que las cuerdas son de material sintético, ¿ya? No, ¿listo? No utilizamos sogas. Elementos de amarre de alambre, los cortes, los fragmentos o desgastes excesivos en estos, con respecto a los cordones, ¿no? Los cortes de coloración, grietas, rupturas, elementos de amarre que estén deshilachados, con cortes, cuerdas o amortiguadores de impacto que no presenten cortes, decoloraciones, grietas, ruptura. Decoloración, ¿por qué es importante, instructor? Sencillo, quiere decir que ese elemento, ese dispositivo ha sido expuesto por horas largas y sin uso, ¿no? Porque de forma regular cuando tú estás usándolo, hay una decoloración, pero es al tiempo, ¿no? Pero una decoloración así inmediata y permanente es por una exposición prolongada a los rayos UV del día. Instructor, un ejemplo. Cuando tú cuelgas tu ropa para que se seque y te olvidas una semana a recogerlo, tu camisa o tu polo que era negro, lo vas a recoger plomito, gris, ¿no? Esa es una decoloración a causa de los rayos UV. Ahora, y el riesgo no está en la decoloración, ¿no? No únicamente, ay, perdió color, qué penita, no importa, lo usaré así. No, lo que hace es que debilita la fibra, ¿no? De la cual está constituida, ¿ya? Las va a debilitar. Si tiene costuras, estas van a ser quebradizas, ¿ya? Entonces, por lo tanto, mucho cuidado cuando olvidamos estos dispositivos a la intemperie o los exponemos así a la intemperie. En cambio, cuando estás trabajando, estás en movimiento, no hay un contacto permanente, fijo, ¿ok? Aquí tenemos algunas láminas, ¿no?
donde podemos ver cosas que debemos buscar. Aquí tenemos una bolladura, alguien tiró, ¿no? Y este gancho se ha doblado. Verifiquemos siempre las etiquetas, ¿no?, internas. Todo arnés tiene que tener una etiqueta, al igual que las líneas de anclaje. Verifiquemos que corresponda a un fabricante que ha pasado ese arnés por una certificación ANSI, ¿no? Para el control de este tipo de arnés, de certificado. Las líneas de anclaje también, la presencia de cortes, ¿no? Especialmente si tenemos, por ejemplo, uniones, ¿no? Bajo este sistema que son de plástico en ocasiones. Rígido sí, pero tiene la tendencia a romperse también, ¿no? Las características de los ganchos, etcétera, ¿no? Entonces, todo elemento. Para inspeccionar, limpiar y almacenar nuestros equipos, siga siempre las instrucciones del fabricante y las advertencias. Siempre revise el equipo antes de usarlo. Puede buscar las piezas dañadas o faltantes, las etiquetas, advertencias y otras instrucciones deben ser legibles. Si el equipo parece que necesita ser reparado, retírala de servicio y tener una persona competente para que los pueda examinarlo. Tener una persona competente inspeccionará el equipo con seguridad. ¿Por qué? Porque justamente identificará los peligros y riesgos que te representan. Marca el equipo con un código único o número de artículo. Los números de identificación que sean más fáciles de mantener, seguimiento de los equipos y el documento de mantenimiento o reparación. Y un ojo ahí, una recomendación. Instructor, ahí me dice que tengo que ponerle números, códigos, una serie. Entonces voy a utilizar pintura para marcarlo. No, no se hace de esa manera. Ah, entonces un plumón, tampoco, no utilizamos plumón indeleble, pues instructor, no pasa nada, no, claro que sí pasa. ¿Por qué? Porque los plumones indelebles, ¿no?, están compuestos con un elemento que es corrosivo, ¿no? Daña la fibra. Instructor, entonces, ¿qué se recomienda, ¿no? ¿Qué ha visto usted en la experiencia? Lo que he visto en la experiencia es que en la de dorsal le ponen a través de un seguro, con un seguro de alta resistencia, de plástico, una hebilla, ¿no? Una hebilla, ¿no?, metálica, y con la cual colocan ahí en la misma hebilla que no tiene nada, ahí ponen stickers, ¿no?, adosados, que pueden, ahí sí puedes ponerle, marcarlo, todo lo que tú quieras, es que con los códigos o las características del equipo, ¿no? O la revisión, la inspección que haya sido dada, ¿no? Entonces, hay maneras, hay que simplemente informarlos. Lavar la cuerda sintética y arneses de cuerpo en el agua jabonosa para quitar la suciedad, enjuáguela con agua limpia, con aire seco a temperatura ambiente. No, instructor, pero yo he traído mi secadora y con eso lo seco. No, eso tampoco no hacemos, ¿ok? No utilice solventes de limpieza. Los solventes pueden dañar el material sintético. No lubrique las piezas en movimiento a menos que el fabricante lo exija. El lubricante atrae el polvo, más que lo atrae, lo retiene, ¿no? ¿Ok? No retire las etiquetas de información y advertencia. Asegúrese de que están siendo legibles después de la limpieza. Siga las instrucciones del fabricante para almacenar el equipo, tender el equipo en un área que esté limpia, seca y libre de humedad, evitando el calor excesivo, la luz, el petróleo y los productos químicos corrosivos, ¿ok? Vamos con un videíto, ¿cómo estamos? A ver que siempre con los tiempos, calculando bien los tiempos, porque hay información todavía bastante importante, sí, todavía tenemos tiempo, ¿ok? Vamos entonces con el siguiente videíto. Las torres de trabajo móviles son estructuras de andamios capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Disponen de una o más plataformas de trabajo y generalmente están dotadas de 4 ruedas pivotantes. Estos equipos de trabajo se utilizan de forma habitual para realizar trabajos en altura que precisan un andamio ligero, pero que al mismo tiempo proporcionan una superficie de trabajo y admiten una determinada capacidad de carga. Las más utilizadas son las formadas por módulos de andamio tubular. Se trata de estructuras que están montadas utilizando componentes prefabricados. Son capaces de desplazarse manualmente sobre un terreno firme y nivelado. Son generalmente autoportantes y disponen de una o más plataformas de trabajo. Constan de las siguientes partes:
barandilla, rodapié, plataforma de trabajo con trampilla, plataforma intermedia con trampilla, marco, ruedas y escalas. Por lo general, para garantizar la estabilidad de las torres de trabajo móviles, su altura desde el suelo hasta la última plataforma no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor y de 3 metros si la zona está expuesta al viento. Siguiendo siempre las instrucciones del fabricante, se podrán utilizar también estabilizadores o aumentar la longitud del lado menor. Riesgos y medidas preventivas. Vuelco de la torre. Para evitar este riesgo, se tomarán las siguientes medidas. El montaje se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones del fabricante, de manera que esté garantizada su estabilidad. Antes de utilizar la plataforma, se comprobará su verticalidad y estabilidad. Caída de personas a distinto nivel. Para evitar este riesgo, se adoptarán las siguientes medidas. El acceso a las plataformas de trabajo deberá realizarse por el interior, a través de escaleras o escalas de peldaños integradas, y no por el exterior, subiendo por los travesaños o por las barras de la estructura tubular. Las plataformas de trabajo estarán protegidas en todo su perímetro mediante barandillas de 1 metro de altura, rodapié de 15 centímetros y listón intermedio. Serán antideslizantes y tendrán como mínimo 60 centímetros de anchura. Asimismo, deberán anclarse a la estructura de la torre. Durante el movimiento de la torre, esta permanecerá siempre libre de personas. Caída de objetos y materiales. Para evitar este riesgo, es necesario que durante el movimiento de la torre, esta permanezca libre de objetos, herramientas y materiales. Condiciones de seguridad relativas al montaje, uso y desmontaje. Además de las normas contenidas en el manual de instrucciones del fabricante, cabe destacar las siguientes medidas aplicables a estos equipos de trabajo. No deben instalarse poleas u otros dispositivos de elevación, a menos que los mismos hayan sido proyectados expresamente por el fabricante para dicha finalidad. No se apoyarán en ningún caso sobre materiales ligeros o de baja resistencia y estabilidad. No se debe saltar sobre las plataformas de trabajo ni establecer puentes entre la torre y cualquier otro elemento. Las ruedas dispondrán de un dispositivo de blocaje tanto de la rotación como de la traslación. Tendrá que verificarse el correcto funcionamiento de los frenos. Recuerda, tu altura no podrá exceder de 4 metros por cada metro del lado menor, ni de 3 metros si la zona está expuesta al viento. El montaje se llevará a cabo de acuerdo con las especificaciones del fabricante. Antes de utilizarla, se comprobará su verticalidad y estabilidad. El acceso a las plataformas de trabajo deberá realizarse por el interior, a través de escaleras o escalas de peldaños integrados. Las plataformas de trabajo estarán protegidas en todo su perímetro mediante barandilla de 1 metro de altura, rodapié de 15 centímetros y listón intermedio. Y las ruedas dispondrán de un dispositivo de blocaje de la rotación y la traslación. Muy bien, entonces este videito complementario a la información que habíamos estado viendo al iniciar, ¿no? Habíamos visto medios para poder ascender y habíamos visto los andamios, como dije, no es un curso de andamios netamente, hay un curso especial para andamios, para andamieros, pero le incluyo parte de esta información porque es información vital, ¿no? Ya que ustedes van a hacer uso de los andamios. No sé si serán andamios fijos, ¿no? Con zapatas o con garruchas, como le hemos visto. Además, les hemos mostrado un video inclusivo, ¿no? ¿Y por qué instructor inclusivo? Porque los trabajadores, ¿quiénes eran? Damas, ¿no? Damas realizando el trabajo, ¿no? El trabajo en altura. Así que
hay que entender que este tipo de actividad no es únicamente para varones, ¿ya? Entonces, si no, también las damas están posicionándose muy bien en ese sentido y realizan muy bien su trabajo, ¿ok? Si por ahí hay alguna pregunta luego, ¿no? Sobre el tema de los andamios, algo más que les pueda ayudar, porque seguramente habrán visto algunas condiciones de seguridad y yo hubiese hecho preguntas, ¿no? Yo hubiese hecho preguntas relacionadas al mismo videíto, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿No? ¿Por qué tomaron esas condiciones? ¿Por qué actuaron de esa manera? Entonces, todas tienen una respuesta, ¿no? Pero como vamos a dejarlo para el final, ¿ok? Para que ustedes puedan preguntar, si es que así lo desean. Vamos con un temita de rescate, ¿ya? El tema de rescate de una manera bastante elemental, obviamente, porque también, vuelvo a repetir, hay un curso exclusivamente para lo que es rescate en altura, ¿ya? Hay un curso especializado en ello, ¿ok? Pero como es probable, posible, siempre hay la probabilidad de caernos, ¿cómo actuamos en caso de que algún compañero que suspendió? ¿Qué es lo que pasa, ¿no? En este tipo de evento? ¿Ok? Vamos a aprender un poquito respecto al rescate. Sistema de rescate, ¿no? La mejor estrategia para proteger a los trabajadores de las caídas es eliminar los riesgos que las causan, ¿no? Cuando no puedan eliminar los peligros, deben proteger los trabajadores con un sistema adecuado de protección contra caídas o un método que así lo disponga. Si un trabajador se queda en suspensión, el personal de rescate debe establecer un sistema de rescate. ¿Okay? Entonces, veamos qué es lo que pasa. Cuando una persona cae, ¿no? Cae necesariamente, ocurren dos efectos, dos fenómenos en el cuerpo. Suspensión e inamovilización, o sea, no nos podemos mover. Y a esto se le conoce como síndrome del arnés, llamado originalmente síndrome de suspensión ortoestática o síndrome de suspensión inerte. No es el conjunto de síntomas y consecuencias producidas por la inmovilidad de una persona en posición suspendida. Entonces, lo que vamos a aprender aquí, señores, no es para asustarles, pero es para que se den cuenta que pasa algo en mi cuerpo cuando yo caigo. Entonces, si sigo todas las medidas de seguridad, no me voy a estar viendo en esta situación. Ojo que estas recomendaciones, estas observaciones que vamos a ver, hablamos de una caída libre limpia, sin que el trabajador haya sufrido algún tipo de efecto adicional, como por ejemplo, un choque eléctrico, ¿no? Que lo haya podido desmayar durante el momento, o de repente un estado de salud inapropiado, pérdida de la conciencia a causa, no lo sé, puede ser, por ejemplo, triglicéridos altos, ¿no? Causa que puede causar. Sí, señores, una persona que tiene los triglicéridos altos puede estar contigo hablando así comúnmente y de repente se desvanece, ¿no? Se desvanece. Así que no es algo gracioso. Y a propósito al respecto, los triglicéridos altos no es una condición exclusiva de los gorditos. Ojo, no es exclusiva. Conozco gente muy delgada, atléticamente delgados, ¿ok? Y que tienen los triglicéridos por las nubes, ¿ya? Entonces no es una condición el estado de obesidad para considerar que los triglicéridos puedan estar altos. ¿Listo? ¿Qué ocurre en nuestro cuerpo frente a un trauma por suspensión? Entonces vamos a aprender un poquito lo que ocurre. Es probable que me adelante alguna de las diapositivas como concepto, pero es necesario, ya que utilizo yo esta laminita para ayudarme en el respecto. ¿Okay? Veamos entonces. Ocurren dos fenómenos, ¿ok? Dos fenómenos. Primer fenómeno, al momento de quedar suspendido, ¿no? Es una comprensión torácica, ¿no? El tórax se ve comprimido a causa de las eslingas que presionan el pecho, imposibilitándonos una respiración armoniosa, fluida. Tendremos dificultades para respirar, ¿ok? Pero esa no es la parte grave, porque sí vas a poder respirar, ¿no? Sí vas a poder hacerlo. La parte más complicada en ese asunto es lo que ocurre en las extremidades inferiores, ¿ok? Las perneras, ¿no? Las que están sujetadas aquí en el muslo, ¿ok? Literalmente se apoderarán, ¿no? Generando una especie de torniquete en todas nuestras extremidades inferiores, todas nuestras.
y capturarán toda la sangre que se encuentra en nuestras extremidades inferiores, ¿ok? De tal manera que esa sangre, ¿no?, que está en las extremidades inferiores, no retornarán nuevamente al sistema sanguíneo, ¿ok?, originando, por consiguiente, una arritmia cardíaca, ¿no? ¿Por qué? Por la deficiencia de sangre. Y al ver una deficiencia de sangre en el sistema circulatorio, el cerebro automáticamente comienza a sufrir los efectos de esa deficiencia. ¿Listo? ¿Qué elemento es el que o sea, qué parte de los sistemas sanguíneos se ve presionada por las perneras? En este caso es la vena femoral, ¿no? La vena femoral, así como la aorta es una arteria principal de nuestro sistema sanguíneo, la vena femoral es una, valga la redundancia, es una vena principal que es la que retorna la sangre al circuito sanguíneo, ¿no? Entonces, literalmente se queda presionada, ¿ok? Entonces, ¿cómo podemos evitar eso? Podemos utilizar elementos como, por ejemplo, estas correas, ¿no? Iniciando un autorrescate con estas cintas antitrauma, ¿no? Se pueden instalar dependiendo de la altura. Los arneses pueden estar equipados con cintas de reposo, también conocidas como cintas de suspensión antitrauma. Una correa extra o dos que se colocan en el arnés cerca de la cadera del usuario. El usuario despliega estas cintas cuando está colgado del arnés y coloca sus pies sobre ella. Esto le permite estirar las piernas de forma que la circulación sanguínea no esté obstruida, ¿no? Como nos damos cuenta aquí, automáticamente se libera la presión, ¿ok? Aquí tenemos una muestra, ¿no? El trabajador también puede adoptar, en la medida de lo posible, una posición sentado donde también libera la presión, ¿no? Aquí libera la presión en la vena femoral, ¿ok? ¿Qué plan debo desarrollar como plan de emergencia, no? La siguiente directriz nos va a ayudar justamente a responder rápidamente frente a las caídas. Un plan eficaz no necesita ser elaborado. Su plan debe demostrar que usted ha pensado en cómo para eliminar y controlar los riesgos y que los trabajadores sepan cómo responder rápidamente si algo va mal. O tenga otras personas involucradas en la planificación, ¿no? Cuando otros trabajadores también participan, van a contribuir con información valiosa. Tome el plan en serio y si hay más probabilidades de responder con eficacia durante una emergencia, ¿no? ¿Qué más? Hay que, como parte del desarrollo de mi plan de respuesta a emergencia, hay que identificar la situación de emergencia que pueda afectar su sitio. Como por ejemplo, hablaba yo de instalaciones eléctricas, ¿no? Es una probabilidad, ¿no? La presencia de lluvia ha mojado todo el sistema, ¿no? Hay un riesgo adicional. Establecer una cadena de mando. ¿Quién es el que va a dirigir la operación de rescate? Establecer procedimientos para responder a la emergencia. Identificar los recursos críticos, los equipos de rescate, entrenar y tener una línea activa en el sitio de respuesta, ¿no? Existen tres maneras de iniciar el rescate a una persona suspendida, ¿no? En el caso, por ejemplo, si se trata de sus trabajos, literalmente ustedes máximo seguramente trabajarán sobre un andamio de 3 niveles, no creo que vayan a más. Así que de una u otra manera, estamos hablando de alturas que no van a superar los 6 metros, a ver, de los 7 metros aproximadamente, no van a poder superarlo, así que tenemos la posibilidad de iniciar el rescate a la misma altura del trabajador, donde queda suspendido, ¿no? Si es un sistema de andamio, me puedo acercar hacia la altura donde él está suspendido, puedo iniciar un rescate por la parte inferior. ¿Cómo, instructor, cómo puede ser esto? Pues recuerda que te dije 7 metros, ¿no? Y hace un rato hablábamos que la línea de anclaje con todo sistema de control de caída son 5 metros 60, ¿no? Entonces me está quedando 1 metro 40 nada más para poder rescatar a mi compañero. 1 metro 40 estoy yo a esa altura, ¿no? Así que puedo acercarme y decir, párate en mis hombros, ¿no? Ya le voy a ayudar a liberarse de la presión, ¿no? Se van dando cuenta, o sea, utilizo técnicas, ¿no? No hay posibilidad de llegar a él ni por el medio, ni por abajo, entonces sí practicamos lo que estamos viendo en la lámina, un tema de descenso, entendiéndose que el trabajador está consciente, ¿no? En este caso tenemos dentro de la lámina un trabajador inconsciente, ¿no? Donde se le ha dispuesto una especie de tablón de madera para poder forzar, ¿no? Que él esté ligeramente sentado, ¿ya? Entonces,
hay técnicas para eso. Con respecto al síndrome del arnés, causas y consecuencias, ¿no? Vamos a ver aquí un poquito de ello. El riesgo más evidente que corre un trabajador durante el desempeño de su trabajo en altura es la caída a distintos niveles. Sin embargo, existen otros riesgos, mucho menos conocidos, con consecuencias potencialmente letales, y esto es el síndrome del arnés. ¿Okay? O sea, el trabajador no va a morir a causa de la caída. El trabajador puede morir a causa del síndrome del arnés. ¿Ok? Por eso, o sea, de ahí su importancia que hablemos de estos temas. ¿Ah? También denominado mal del arnés, shock ortostático o trauma por suspensión o síndrome ortostático. Es un gran desconocido entre los trabajadores en altura y uno de los factores muy a tener en cuenta durante el uso de un arnés. Esta situación provoca acumulación de sangre en las piernas por fallo del retorno venoso, ya que las cintas del arnés actúan a modo de torniquete, impidiendo total o parcialmente el paso de la sangre. Esto puede suponer que llegue menos sangre al corazón y por lo tanto una reducción del flujo sanguíneo a otros órganos. La presión de las cintas del arnés actuarán como torniquete y los brazos y piernas acumularán toxinas provenientes de la muerte celular y la falta de oxígeno. Hay que recordar que nuestro sistema circulatorio cumple justamente esa función, ¿no? Primero, las arterias llevan sangre rica en oxígenos y nutrientes a todas las partes del cuerpo y luego retorna por las venas trayendo consigo, ¿no? Todo tipo de toxinas que se acumula, desgastes celulares también que se acumula durante el proceso y pasa por diferentes filtros, ¿no? Uno de los filtros, por ejemplo, son los riñones, ¿no? ¿Los riñones de qué se encargan, por ejemplo? Los riñones se encargan de filtrar de la sangre la urea, ¿no? La urea, el calcio, el exceso de calcio, por ejemplo, ¿no? Son algunos de nuestros filtros. El páncreas se encarga, ¿no? de descomponer de una u otra manera también parte de la glucosa dentro de la sangre y así. Hay filtros diversos dentro de nuestro organismo que se encargan de limpiarlo, ¿no? Para que pueda ser oxigenado por los pulmones y nuevamente retornar al sistema sanguíneo. Entonces, al tener esta comprensión en la zona de las piernas, gran parte de la sangre sigue acumulando toxinas, ¿no? Sigue acumulando toxinas. Si alguien le coloca de repente en posición horizontal, o sea, echado ahorita está suspendido y miren la presión que se ejerce, ¿no? Ahí está sus glúteos, hay una presión, imaginen esa presión hacia la zona delantera, ¿no? En la zona venosa. Y de repente yo lo coloco de forma horizontal bruscamente, por ejemplo, durante un intento de rescate, esa sangre sin oxígeno puede fluir al resto del cuerpo y se origina el síndrome del reflujo y causar daño en los órganos vitales, cerebros, riñones y hasta provocar que el corazón deje de latir, ¿no? Porque se provocaría una embolia, ¿no? Una embolia ventricular. El síndrome del arnés es una patología que requiere la combinación de dos factores para su aparición: inmovilización y suspensión. Justamente aquí, suspendido, sí. Inmóvil, sí, ¿no? Entonces tenemos los dos factores. ¿Ok? Cuando se está inconsciente, ¿no? Ya hablamos de otro elemento, la inconsciencia. No solamente cae, pero quedaste inconsciente. O la posibilidad de moverse no existe, es cuando el sistema venoso de las extremidades, especialmente las inferiores, pueden almacenar grandes cantidades de sangre y por tanto queda poca sangre circulando. ¿Ok? En definitiva, supone una falta de riesgo sanguíneo a los órganos vitales. Es importante que conozcamos que factores como la imposibilidad de mover las piernas, la deshidratación, la hipotermia, el dolor, la fatiga, los antecedentes de enfermedades cardiovasculares o respiratorias y el estado de inconsciencia aumentan el riesgo de padecer el síndrome del arnés. ¿Qué ocurre entonces? Estando en situación de suspensión e inmovilización, se provoca una acumulación de sangre en las piernas por un fallo del retorno venoso. Se calcula que puede llegar incluso a un 60% por la disrupción de los mecanismos compensadores, dependiendo de la anilla pectoral o dorsal utilizado del arnés anticaídas, la cual implica que hay menos sangre para que el corazón pueda mantener correctamente la oxigenación de los órganos vitales. Rápidamente se puede perder la conciencia, ¿no? Por falta de oxígeno. Y si el síndrome avanza, produciría una hipotensión arterial. ¿Qué es esto? Hipotensión instructor. Yo había escuchado hipertenso.
¿no? Hipotensión es una reducción de los pulsos cardíacos, ¿no? De la pulsación arterial. Comienzan a disminuir. Ojo que una hipotensión automáticamente te lleva al desmayo, ¿ok? Con reducción de gasto cardíaco y consecuentemente reducción del flujo sanguíneo a otros órganos. Debemos tener en cuenta que la rapidez con la que una persona puede presentar los síntomas del síndrome de Lerner depende de su condición física, ¿ok? Porque habíamos visto varias patologías. Pero estos síntomas, miren aquí, pueden aparecer a partir de los 4 a 6 minutos de ser suspendido y no suelen ser posterior a 30 minutos. ¿Qué quiere decir esto, instructor? De 4 a 6 minutos tengo que reaccionar así. Normalmente a partir de los 15 minutos ya comienzas tú a sufrir daños, incluso algunos irreversibles. La posibilidad de sobrevivir cuando la suspensión se prolonga más de 2 horas es pequeña, ¿ok? Y hay que observar también que el fallecimiento puede ocurrir durante la suspensión o, aquí lo debo subrayar, tras el rescate, ¿ok? La muerte del trabajador puede suscitarse tras el rescate. El problema radica cuando por alguna razón alguien queda inconsciente y no puede moverse en esa situación. Es entonces cuando el sistema venoso, especialmente de las extremidades inferiores, quedan, por así decirlo, secuestrados. En esta situación, una parte del volumen sanguíneo no puede retornar al corazón. Los síntomas que se presentan en el síndrome de Lerner son entumecimiento de pies y piernas, parestesia, náuseas, taquicardia, dolor intenso, sensación de asfixia, contracciones incontrolables, hipotensión y disminución del nivel de conciencia. Un problema que nos encontramos para evitar la aparición del síntoma, de síntomas en personas conscientes es que no hay signos premonitorios, pues se han realizado estudios en los que las personas que permanecían suspendidas e inmóviles han pasado repentinamente de estar tranquilos a presentar síntomas e impresiona la rapidez con la que se presenta esto una vez que la persona se encontraba suspendida. Tú puedes encontrarte bien durante los primeros minutos, pero automáticamente en fracción de segundos esta situación puede cambiar. Prevención. Dentro de la prevención del síndrome de Lerner, lo primero son las acciones genéricas destinadas a divulgar su gravedad para concientizar y evitar que alguien pueda padecer. Mentalizando a los trabajadores de altura, destacando que la posibilidad de muerte puede darse en menos de 5 a 10 minutos. Ojo, ¿ok? Son muchas las variables. Los trabajadores que realizan su labor en altura utilizando arnés deben recibir entrenamiento y formación específica en técnicas de rescate para realizar trabajos de este tipo. Resulta especialmente importante para evitar el agravamiento de los síntomas, la rapidez con que se realicen las maniobras de rescate, especialmente en personas ya inconscientes, ¿no? Aunque no vamos a evaluar cuál es el proceso, cómo evaluamos los signos vitales, etcétera, ¿ok? Vamos aquí con algunas premisas a considerar. Elegir el arnés integral anticaídas adecuado a nuestra talla y llevarlo bien ajustado, ni mucho ni poco, evitando utilizar un arnés de un solo punto de anclaje dorsal, sin disponer de otros medios de prevención, por ejemplo, una cinta antitrauma. Adquirir la formación específica para poder resolver situaciones de rescate, y por eso estamos en esta capacitación mencionándolo. Mover las piernas en caso de no ser posible, mantener las rodillas dobladas, retrasando con ello la aparición de los síntomas. Garantizar un rápido rescate, combinando el conocimiento de las técnicas con la formación y el entrenamiento, además de disponer preparados los medios necesarios para efectuar una posible operación de rescate de un compañero a una persona suspendida en altura. Evitar rescatar a la víctima en posición vertical, y si esto no es posible, se debe rescatar a la víctima en el menor tiempo posible. Cuando se produzca un accidente, se debe dar prioridad al rescate y no se debe perder tiempo en estabilizar a la víctima. El trabajo con el empleo de cuerdas y las técnicas deben ser planificados para que en caso de emergencia la víctima puede ser rescatada inmediatamente. Si la víctima permanece consciente durante el rescate, tranquilizarla y se le debe persuadir a que mantenga las piernas, si es posible, en posición horizontal, ¿no? Hablarle constantemente. Bueno, son algunos temitas, de una u otra manera es un poquito amplio estos conceptos, ¿ok? Aquí esto es lo único que me añadiría al final, ¿no? Cuando la persona es rescatada, no lo coloquemos en posición horizontal, ¿no? Porque podemos originar lo que se conoce como la muerte de rescate, adoptar una posición agachada, en cuclillas, semisentado o una posición fetal, es lo ideal, ¿no? Lo mismo ocurre en el proceso de traslado, ¿no? Tiene que ser en forma
transportado ligeramente inclinado con la finalidad de evitar el reflujo de la sangre, ¿ok? Entonces, aquí algunas recomendaciones generales, básicas, basadas obviamente en lo que hemos aprendido: seleccionar adecuadamente los puntos de anclaje adecuados que nos permitan estar debidamente asegurados, ascender y descender de forma adecuada, haciendo uso de los puntos de acceso, ¿no? Como este trabajador. Hay que recordar que en un punto de anclaje no pueden estar anclados más de 2 trabajadores, especialmente en los andamios, ¿no? Más de 2 trabajadores en un mismo punto. Cuando nos referimos al punto de anclaje, yo aquí estoy viendo una roseta, ¿no? No pueden haber más de 2 trabajadores anclados en una roseta. ¿Listo? ¿Ok? Siempre verificando el punto de anclaje. Si vamos a utilizar herramientas, ¿no? Podemos, equipos, ¿no? Como este de acá, utilicemos una drisa para que podamos elevarlo o nos ayuden a elevar, ¿no? En este caso, el material o los equipos con los cuales vamos a trabajar, ¿no? Evitemos siempre cualquier tipo de acción práctica insegura durante el proceso, ¿no? Estemos atentos de las maniobras de nuestros compañeros y la forma como ellos realizan su actividad. Por ejemplo, aquí tenemos la presencia de una roseta, pero el trabajador ha preferido anclarse en un punto que no es el adecuado. Y no solamente no es el adecuado, sino no hay un cierre de su sistema. El sistema no está cerrado, ¿no? Así que ligeramente puede salirse. Y obviamente inspeccionemos siempre nuestras líneas de anclaje, las eslingas, los arnés propiamente dicho, ¿no? Haciendo un mantenimiento adecuado. En caso de que no reúna las condiciones, ahí sí podemos colocarlo fuera de servicio con letras grandes para que nadie más pueda utilizarlo, ¿no? Utilicemos EPP adicionales dependiendo los tipos de trabajo que vamos a realizar. Las recomendaciones con respecto a los cables de acero que ya había estipulado en su momento. Cuidado cuando interactuamos con otros equipos. Yo sé que en Modasa, especialmente la de Lurín, ¿no? Interactúan como, por ejemplo, con montacargas. ¿Y por qué lo sé? Porque yo he tenido, hace unos años atrás, ya no he tenido la oportunidad de volver, pero yo he ido varias veces a Modasa de Lurín a capacitar a los operadores, a certificar a los operadores de montacargas, ¿no? Entonces es importante saber que podemos interactuar con ellos y tenemos que estar alertas a su presencia dentro del área. Bueno, ha llegado la parte más triste, que es la hora de la evaluación, pero antes de pasar a la evaluación del examen, me gustaría saber si alguno de los presentes tiene alguna pregunta con respecto a la información que el día de hoy hemos compartido. Micrófonos abiertos, presto a responder cualquier duda, cualquier cosita, o de repente hemos terminado medio traumados, asustados de tanta información, ¿no? De pensar en que, wow, la cosa era complicada. A ver, mi amigo Javier levantó la mano y también la señorita de JM Busar. A ver, vamos a darle tiempo primero a las damas, ¿ok? Entonces, a ver, ¿puede abrir su micrófono y realizar su pregunta? Sí, mi consulta era sobre cuál es la tolerancia de suspensión. ¿Es entre 15 o 30 el promedio de tolerancia? Ok. Como yo había mencionado, hay diferentes factores, así que no hay una medida exacta, ¿no? Por eso siempre se dice 15 minutos. En 15 minutos podemos ya observar algunos daños físicos en el trabajador, ¿no? Que obviamente pueden poner en riesgo su vida. Pero, como vimos también en una de las diapositivas, decía que entre 4 y 10 minutos incluso podría morir el trabajador, estando suspendido, ¿no? ¿Una persona podría quedar suspendido 30 minutos? Sí, puede quedar suspendido 30 minutos, pero hay que recordar que hay daños y en el proceso del rescate no puedo hacerlo bajo la misma consideración como si yo rescatara a una persona en los primeros 10 minutos. No, la condición es diferente. Recuerda que en 10 minutos o 5 o 6 minutos que he terminado el rescate, en sus extremidades inferiores hay menos toxinas acumuladas, ¿no? Hay menos toxinas, hay menos daños físicos internos en sus organismos, ¿no? Por lo tanto, puede ser rescatado de forma óptima. Pero si ya transcurre más tiempo, 15 minutos, 20 minutos, las condiciones internas del trabajador son frágiles, ¿no?
Si yo lo libero, automáticamente esa sangre que va a retornar a su cuerpo está llena de toxinas, ¿no? Automáticamente todo su organismo interno va a sufrir daños, ¿no? Y no solamente eso, la sangre va a retornar con fuerza, originando una embolia en su sistema cardíaco. Los ventrículos se llenarán inmediatamente de sangre, inflándose y evitando la contracción de la misma para el bombeo, ¿no? Sí, yo sé que les estoy dibujando un panorama trágico, pero es lo que pasa, es lo real, ¿no? Entonces, y es por eso que el rescate tiene que iniciarse lo más pronto posible, ¿no? No, es el instructor García, él sí aguanta, ¿no? No, no, el instructor García también puede sufrir daños físicos internos que tienen que ver mucho con la patología misma, ¿no? Ok, espero haber respondido esa pregunta. Y Javier Manayay, amigo, ya muchas veces levantó la mano, me gustaría escucharle, ok. No sé si su micrófono o a su sistema no ha permitido que usted participe, ¿no? Ahí tengo su manito levantada. U otro participante que tenga otra pregunta. Espero haber respondido de forma apropiada a la señorita. A ver, chicos, sin temor, sin dudas, este es el momento de preguntar, ¿no? De hacer sus consultas, o de repente de compartir alguna situación, algún evento que hayan visto, que hayan tenido conocimiento y quisieran saber cómo actuar frente a esa situación si ocurriera. No queremos que pase, o sea, no queremos que pase nada de lo que hemos hablado, de que haya una caída, ¿no? Pero para eso estamos preparándolos, capacitándoles, informándoles. Ojo, hay que recordar que toda la información que yo estoy adosando, explicando, he aplicado el día de hoy, debe formar parte de su procedimiento, de su PEPS, procedimiento escrito de trabajos seguros para trabajos en altura, ¿no? Todas estas recomendaciones que estamos brindando, a excepción de lo que es rescate, ¿no? Pero todo lo que es relacionado a trabajos en altura debe estar ingresado en un PEPS, ¿no? El cual ustedes luego podrán acceder al mismo, ¿ok? Y obviamente las brigadas de rescate tendrán acceso al PEPS relacionado al rescate en altura, ¿no? Entonces siempre esos documentos forman parte de los documentos del sistema de gestión y que complementan la información, porque hoy día, por ejemplo, hemos recibido información, ¿no? Está ahí un video que seguramente nuestra coordinadora compartirá con ustedes, ¿no? Pero igual, necesitamos siempre refrescar, ¿no? La mente es frágil porque yo estoy seguro que no habremos tomado nota, ¿no? La mayoría no ha tomado nota, me han escuchado, los he visto algunos con sus cámaras encendidas, y bueno, y no ha habido esa posibilidad de tomar notas. Así que no hay nada mejor como poder agarrar y revisar los videitos o revisar los procedimientos internos dentro de la empresa. ¿Alguna pregunta más, señores? Listo. Tengo entendido, la señorita Erika me confirmó que ya la señorita Grecia ha recibido el link con el examen que ustedes tienen que rendir, porque toda la capacitación, especialmente esta específica, tiene que finalizar con un examen, ¿ya? Entonces, les animamos a responder. Seguramente la señorita Grecia utilizará los medios internos dentro de la empresa para poder darles a conocer el examen. A ver, sí, correcto, Erika, sí. Ah, no has enviado todavía. Ah, ok. Miren, yo voy a enviar oye, la señorita Erika tiene un examen en línea, se los va a enviar, ok. Va a enviarles un examen en línea, ok. Creo, si no me equivoco, tiene 10 preguntitas, listo, ok, el cual van a tener que resolver. La nota mínima es de 14, ¿ya? La nota mínima es de 14. En caso contrario, tendrán que escucharme a mí 4 horas más nuevamente. No, mentiras. No, no es mentira, eso no va a ocurrir. Pero sí, o sea, la nota mínima es de 14 y cualquier tema relacionado a su nota que sea menos de 14 ya coordinarían en interno junto con la señorita Grecia y nuestra área de coordinación de Nova Seguridad, ¿ok? Sí, exactamente. A ver, déjame ver, por favor, un momentito, no se desconecten. Tenemos un examen. Ok, tenemos, a ver, déjame abrirlo, por favor.
Aparentemente vamos a tener un examen escrito, seguramente se lo van ok. Sí, es un examen escrito, así que sí, es un examen escrito, tiene una pregunta de múltiples propósitos, ¿no? De múltiples opciones, exactamente hay 6 opciones, y luego tenemos 7 preguntas adicionales que la cual completan la nota de 20, ¿ya? La nota de 20. Listo, entonces, ya el área de coordinación justamente realizará las afinaciones correspondientes para enviarles estos exámenes y lo puedan ustedes resolver, ¿no? Entonces, vuelvo a repetir, nota mínima de 14. Por favor, siempre digo a los alumnos, ok, sí, yo sé que va a haber la posibilidad de compartir información, porque el término plagiar suena feo, ¿no? Compartir información entre los compañeros, pero no hay nada más saludable como medir nuestro conocimiento real, ¿no? Porque es lo que tú sabes, lo que tú conoces, y si sacas una nota baja, no es tan alta, lo único que hace no es decirte que eres un mal alumno, te dice más bien que tienes la oportunidad de mejorar. Recuerda esto, es una oportunidad de mejorar, ¿no? No nos desanimemos cuando nuestras calificaciones son bajas. Es la oportunidad de poder hacer las cosas mejor la siguiente vez o cuando se nos dé una segunda oportunidad, ¿ya? Siempre, todos tenemos la oportunidad de mejorar, ¿no? Yo recuerdo mucho mi etapa de estudiante en el colegio hace muchos años atrás, no era muy bueno en el colegio, no era una persona muy inteligente, ¿no? Muy inteligente, pero a medida que he ido pasando los años, aprendí algunas técnicas de estudio, mis capacitaciones que recibía, mi instrucción me llevaron a desarrollarme aún mucho más, y no me ponía a llorar, uy, me saqué un 14, o sea, no me ponía a llorar al respecto, ¿no? De tal manera que comencé a animarme, a mejorar mi capacidad de estudio, ¿no? En la última carrera que seguí, por ejemplo, tuve la satisfacción de ocupar el primer lugar en toda mi facultad, imagínense, ¿no? De pasar de ser un burrito en el colegio a pasar a ocupar el primer lugar en toda mi facultad, quiere decir que algo aprendí en el camino, que no me desanimé frente a una nota baja, no me desanimé ante los desafíos, sino que sencillamente los aproveché como una oportunidad de poder mejorar. Muy bien, señores. Si nadie más va a hacer ninguna pregunta, de esta manera estaremos dando por culminada nuestra capacitación. Ha sido todo un gusto, un placer compartir esta rica información con ustedes. Dios mediante, ¿no? Bajo la coordinación correspondiente, seguramente nos volveremos a ver, e incluso seguramente nos veremos en directo en algún momento dado. Así que cuídense mucho, cuídense bastante y será hasta una nueva oportunidad. Éxitos para cada uno de ustedes. Gracias por los likes, por las palmas correspondientes, señores. También un like para ustedes por ese esfuerzo que están haciendo, ¿no? Que en vez de estar abriendo, de repente viendo un partido de fútbol, repetición del partido de ayer con Universitario, etcétera, están aquí capacitándose, preparándose para hacer mejor sus trabajos, ¿ok? Cuídense mucho, saludos a sus bonitas familias en cada uno de sus hogares y muchas bendiciones para ustedes, ¿ok? Trabajemos siempre con seguridad. Bye bye con todos.